Prometeo no fue un simple personaje más en el vasto panteón griego. Fue un titán, sí, pero de una especie muy distinta a los demás. En una era donde la fuerza bruta dominaba y los dioses gobernaban con puño de hierro, Prometeo destacó no por su poder físico, sino por algo aún más temido por los dioses, su intelecto. Hijo del titán Jápeto y la oceánide Clímene, o Asia, según la versión, Prometeo pertenecía a la antigua generación de titanes que precedieron a los dioses olímpicos. Sin embargo, cuando estalló la guerra entre titanes y dioses, la titanomaquia, Prometeo tomó partido por Zeus y el Olimpo, ayudándoles a vencer a los suyos. ¿Por qué? Algunos creen que lo hizo por conveniencia, otros, porque ya veía el futuro y comprendía que la victoria de los olímpicos era inevitable. Pero, curiosamente, esa alianza inicial con los dioses no duró para siempre. Prometeo tenía algo que los dioses temían, un compromiso con la humanidad. A diferencia de los dioses olímpicos, que veían a los humanos como juguetes, peones o adoradores sin más, Prometeo sentía compasión. Vio a los hombres débiles, desnudos, sin herramientas, sin fuego, sin conocimiento. Los vio morir de frío, de hambre, de ignorancia, y se rebeló. Mientras Zeus buscaba mantener a la humanidad en un estado de obediencia y oscuridad, Prometeo soñaba con una humanidad libre, fuerte, pensante. No solo desafió a Zeus robándole el fuego sagrado, también les enseñó a los hombres arquitectura, escritura, matemáticas, agricultura, navegación, medicina, astronomía y metalurgia. Les dio las bases de la civilización. Sin Prometeo, la humanidad hubiera permanecido en las sombras. Así, Prometeo no solo fue el benefactor de los hombres, fue su creador simbólico, su libertador y su mártir. En muchas formas, Prometeo representa el primer gran humanista de la mitología. Fue el primero en poner al ser humano por encima del capricho de los dioses. Su figura desafía la autoridad divina y apuesta por la autosuficiencia, la razón y el conocimiento. Pero esa osadía le costó muy caro. Porque en un cosmos dominado por Zeus, el orden debía mantenerse. Y Prometeo, al entregar el fuego a los humanos, no solo entregó calor o luz, entregó el poder de pensar, de crear, de dominar la naturaleza. Eso, para los dioses, fue un crimen imperdonable. El robo del fuego por parte de Prometeo no es solo una anécdota mitológica, es un acto de revolución cósmica, un momento clave en la historia simbólica del ser humano. Esta acción marcó el inicio de la civilización y el nacimiento de la cultura humana, pero también el punto de quiebre entre los dioses y los mortales. En la mitología griega, los primeros humanos vivían en un estado de ignorancia y debilidad. Eran criaturas indefensas, sin herramientas, sin fuego, sin protección frente al frío, los animales o el hambre. Zeus, tras el engaño de Prometeo con el sacrificio del buey, donde los dioses fueron burlados, decidió castigar a la humanidad retirándoles el fuego. El fuego, en el pensamiento griego, no era solo calor, era símbolo del conocimiento, la técnica, la inteligencia creativa y el poder transformador. Era una chispa divina, algo que pertenecía solo a los dioses. Prometeo, que ya se había puesto del lado de los humanos en varias ocasiones, no aceptó esta condena divina. En una decisión que cambiaría para siempre el destino de los mortales, subió al Olimpo en secreto y robó el fuego celestial. Existen varias versiones de cómo lo hizo. Algunos dicen que entró al taller de Hefesto, el dios herrero, y robó una chispa del fuego sagrado. Otros cuentan que lo tomó directamente del carro del sol, que recorría el cielo cada día. La mayoría concuerda en que ocultó el fuego dentro del tallo hueco de una cañaheja, una planta parecida al hinojo, para poder llevarlo sin ser detectado. Una vez que Prometeo entregó el fuego a los hombres, todo cambió. Pudieron cocinar los alimentos y dejar atrás la dieta cruda. Fabricar herramientas y armas de metal. Construir hogares, templos y ciudades. Desarrollar la cerámica, la metalurgia y la tecnología. El fuego trajo consigo la creación de la civilización. Ya no eran simples criaturas mortales, ahora eran seres con poder creativo, casi comparables a los dioses. Para los dioses, y especialmente para Zeus. Esto fue un acto imperdonable. No solo había desobedecido, sino que había puesto en manos de los mortales un don divino. En la mentalidad olímpica, los humanos debían mantenerse en su lugar, como seres subordinados, y el acto de Prometeo alteró el equilibrio cósmico.
Por eso, la reacción de Zeus fue extremadamente violenta. Prometeo fue condenado a una tortura eterna, que veremos más adelante. La humanidad también fue castigada con la creación de Pandora, portadora de todos los males del mundo. El fuego no es solo un elemento físico. En el mito, representa el conocimiento prohibido, como el fruto del árbol del bien y del mal en la Biblia. La chispa del alma humana, inteligencia, arte, invención. La libertad de pensamiento y creación, que puede desafiar al poder absoluto. En este sentido, Prometeo se convierte en una figura parecida a Lucifer, el portador de luz, o incluso a Adán, por desobedecer para adquirir un conocimiento superior. El nacimiento de la humanidad en manos de un titán. En algunas tradiciones antiguas, especialmente en las versiones atribuidas a Hesiodo y los poetas órficos, Prometeo no solo fue un benefactor de los humanos, sino su propio creador. Según estas versiones, Prometeo moldeó a los primeros seres humanos con arcilla, barro o lodo, mezclado con agua. Esta materia básica fue modelada con sus propias manos, dándoles forma humana, a semejanza de los dioses. Luego, infundió vida en estas figuras de barro. Hay dos explicaciones para este acto. En unas versiones, Atenea, diosa de la sabiduría, sopla sobre las figuras para darles aliento vital. En otras, es el fuego divino robado del Olimpo lo que otorga alma, conciencia y espíritu a estos seres. Es decir, el fuego no solo representa la técnica, sino la chispa de la vida racional. Esto hace que Prometeo sea no solo un transgresor, sino el verdadero padre de la humanidad, un creador solitario que, a diferencia de Zeus, no busca dominio ni sacrificios, sino el florecimiento del hombre. A diferencia de otros titanes que luchaban por poder o venganza, Prometeo mostró compasión y visión a largo plazo. Él sabía que la humanidad era débil, ignorante y desprotegida. Por eso, les dio la conciencia, el lenguaje, el pensamiento racional. Les enseñó artes prácticas, la agricultura, la arquitectura, el uso de metales, la escritura, la astronomía. Los guió hacia la cultura, alejándolos de una existencia salvaje. En este sentido, su figura trasciende el mito, no es solo un creador físico, sino también un educador, civilizador y protector. La idea de una figura que modela a los hombres del barro es común en muchas culturas. En la mitología sumeria, el dios Enki y la diosa Ninursak crean a los humanos del barro para ayudar a los dioses. En el mito bíblico, Dios crea a Adán del polvo de la tierra, y le infunde vida con el aliento. En Egipto, Hnum, el dios carnero, modela a los hombres en un torno de alfarero. Lo que distingue a Prometeo es que él actúa en rebeldía frente al poder celestial. Su creación no nace por mandato divino, sino por amor a una criatura indefensa. Aunque creó a los humanos, Prometeo no tenía autoridad para darles todo lo que necesitaban. Zeus prohibió muchas cosas a la humanidad, dejándolos a merced de la oscuridad. De ahí que Prometeo engañara a Zeus con el sacrificio. Robara el fuego para completar su obra. Esto refuerza la imagen de Prometeo como un padre que lucha contra las imposiciones del poder para liberar a sus hijos. En los trabajos y los días de Hesiodo, se menciona el robo del fuego y las consecuencias, aunque no se detalla la creación física del hombre. En la tragedia Prometeo encadenado de Esquilo, el titán enumera las artes y ciencias que enseñó a los hombres, diciendo: Yo les di la razón, la sabiduría, el cálculo del tiempo, el lenguaje, la memoria, el número, la escritura, la domesticación de animales, la navegación. Todo lo que tienen, es obra mía. Aunque no dice directamente los creé, la profundidad de su rol lo convierte en algo más que un simple maestro, es el originador de la humanidad consciente. Ver a Prometeo como creador de los hombres transforma su figura. No es solo un ladrón del fuego, sino un demiurgo, un ser intermedio entre dioses y hombres, que modela a la humanidad no solo en cuerpo, sino en espíritu. Prometeo nos hizo a su imagen rebelde, pensante y libre. Cuando Prometeo osó desafiar la voluntad de Zeus, el dios supremo del Olimpo, no fue simplemente una desobediencia común. Fue una ofensa cósmica. En la mentalidad de los antiguos griegos, los dioses no toleraban la insolencia, y mucho menos la traición de uno de los suyos. Por eso, el castigo que Zeus impuso a Prometeo fue tan severo, tan cruel y tan eterno. Prometeo fue capturado por orden de Zeus y llevado a una región lejana, el Cáucaso, un lugar remoto y salvaje en los confines del mundo conocido.
Allí, Hefesto, el dios herrero, con la ayuda de Kratos, poder, y Vía, fuerza, personificaciones brutales del dominio de los dioses, encadenó a Prometeo a una roca gigantesca. Las cadenas eran irrompibles, forjadas con la voluntad del mismísimo Zeus. No tenía libertad de movimiento, ni descanso. No podía dormir ni morir. El castigo estaba diseñado no solo para hacerle sufrir, sino para negarle cualquier consuelo. Cada día, justo cuando el sol ascendía en el cielo, un águila monstruosa descendía desde las alturas. Este no era un águila común, era el símbolo viviente del poder de Zeus, enviado personalmente por él. El ave se abalanzaba sobre el cuerpo encadenado del titán, y con su pico afilado, le devoraba el hígado lentamente, arrancando trozo por trozo en un suplicio atroz. Pero ahí no terminaba la tortura. Porque Prometeo, como titán, poseía una forma de inmortalidad regenerativa. Cada noche, su hígado volvía a crecer. De este modo, el castigo no solo era físico, sino también psicológico y eterno. Él sabía que al amanecer, el ciclo comenzaría de nuevo. Un infierno perpetuo. Prometeo pasó siglos encadenado, quizás milenios. En ese tiempo, vio pasar las eras humanas, el ascenso y caída de civilizaciones, todo mientras él permanecía clavado al mismo sufrimiento, sin poder moverse, gritar, ni morir. El silencio del viento del Cáucaso, interrumpido solo por el aleteo del águila y los gritos de agonía, fue su única compañía. La roca se convirtió en un símbolo, un altar del castigo divino. Y Prometeo, en su resistencia silenciosa, fue también símbolo de la dignidad del rebelde. El castigo no solo buscaba quebrar a Prometeo. Era un mensaje para todos los dioses menores, para los titanes sobrevivientes, y para la humanidad. Nadie debía desafiar la autoridad de Zeus. Nadie debía alterar el equilibrio sagrado del cosmos. Zeus temía que el conocimiento entregado por Prometeo hiciera a los hombres demasiado poderosos, capaces incluso de rivalizar con los dioses. Por eso, el castigo debía ser tan extremo como su crimen. Para los antiguos griegos, esto no era simplemente una historia de crueldad, sino una lección sobre los límites del poder y el precio de la sabiduría. La historia no termina en la roca. Mucho tiempo después, el héroe Heracles, Hércules, durante uno de sus trabajos, llegó al lugar del tormento de Prometeo. Conmovido por su sufrimiento, y quizás guiado por el destino, mató al águila con una flecha envenenada y rompió las cadenas del titán. Zeus, lejos de castigarlo por esto, permitió la liberación, como si el tiempo, o el sufrimiento de Prometeo, hubiera equilibrado la ofensa. Sin embargo, en algunas versiones, Prometeo debió llevar un anillo con un trozo de la roca a la que estuvo encadenado, una especie de símbolo eterno de su culpa y sacrificio. El castigo de Prometeo no fue solo una pena física, fue una guerra entre la inteligencia y el poder, entre el deseo de iluminar al hombre y la voluntad de mantener el orden divino. Su sufrimiento ha inspirado a filósofos, poetas, dramaturgos y revolucionarios a lo largo de los siglos. Prometeo encadenado no es simplemente una víctima. Es el arquetipo del mártir que sufre por haber entregado la luz a los ciegos, del que paga el precio más alto por hacer lo correcto. Después de miles de años encadenado a la roca, Prometeo no fue olvidado. Su sufrimiento constante a manos de Zeus se convirtió en una leyenda entre los dioses y los hombres. El titán, símbolo de la rebelión y el sacrificio, seguía soportando su martirio diario sin rendirse, mientras el águila devoraba su hígado una y otra vez. Pero el destino no había dicho su última palabra. Durante sus 12 trabajos, el héroe Heracles, conocido como Hércules en la tradición romana, llegó a las tierras del Cáucaso, donde el titán estaba encadenado. Heracles, famoso por sus hazañas y por actuar en defensa de los inocentes, sintió compasión por el titán castigado. Armado con su arco y flechas, Heracles apuntó al cielo. Disparó una de sus flechas y mató al águila gigante de Zeus, el tormento diario de Prometeo. Después, rompió las cadenas del titán con su fuerza sobrehumana. Este acto no fue un desafío directo a Zeus, sino parte del destino. Algunos mitos dicen que Zeus permitió la liberación de Prometeo como parte de un acuerdo, o simplemente porque ya había pagado por su transgresión. En algunas versiones, Zeus impuso una condición para liberar a Prometeo, que el titán revelara un secreto que solo él conocía. Lupa hacia la izquierda. Ese secreto era una profecía peligrosa, que un hijo de Zeus, nacido de una unión específica, lo destronaría.
Prometeo sabía el nombre de la mujer que, si Zeus la poseía, daría luz al futuro que lo derrocaría. Al enterarse, Zeus evitó esa relación, salvándose del destino. A cambio, aceptó liberar a Prometeo completamente. Fue una victoria de la astucia del titán, que una vez más protegió el equilibrio del cosmos. Aunque fue liberado, algunas versiones del mito cuentan que Zeus no podía deshacer completamente el castigo. Para mantener su palabra de que Prometeo estaría encadenado por la eternidad, le ordenó al titán usar un anillo forjado con hierro de sus cadenas e incrustado con una piedra del Cáucaso. Este anillo sería un símbolo de su eterno vínculo con el castigo, pero sin sufrimiento. Algunas leyendas dicen que fue el primer anillo de la historia, y que los humanos comenzaron a usar anillos como recuerdo del sacrificio de Prometeo. Una vez liberado, Prometeo no volvió al Olimpo, pero tampoco se convirtió en enemigo de los dioses. Vivió en libertad, sabio, vigilante y apartado del mundo. Algunos dicen que se retiró a vivir entre los humanos, ayudándoles en secreto. Otros afirman que fue acogido por Quirón, el centauro sabio, o que vagó por el mundo como una figura solitaria y eterna. Prometeo no murió, porque los titanes son inmortales. Vivió con el peso de sus decisiones, pero también con la certeza de haber cambiado el destino de la humanidad. El fuego que entregó a los hombres nunca se apagó, y su historia ha inspirado a generaciones de poetas, filósofos y científicos. Su final no fue una tragedia, sino una redención heroica. Fue salvado no por los dioses, sino por un héroe mortal, una señal de que la humanidad, en su mejor versión. Mucho antes de que Prometeo robara el fuego, ya había tensiones entre él y Zeus. El conflicto se intensificó durante un evento crucial para la humanidad, el establecimiento del ritual del sacrificio a los dioses. Este momento marcaría cómo los mortales ofrecerían ofrendas a los dioses para mantener su favor. Prometeo, siempre protector de la humanidad, ideó una estratagema para beneficiar a los hombres y, al mismo tiempo, burlarse de Zeus. Según el relato mitológico, especialmente en la Teogonía de Hesíodo, se celebró una reunión entre los dioses y los hombres en un lugar llamado Mécone, para determinar cómo se debían hacer los sacrificios. Prometeo mató un gran buey y lo dividió en dos partes, con la intención de engañar a Zeus. Primera parte. Contenía toda la carne buena y sabrosa y las vísceras. Pero las ocultó dentro del estómago del animal, que era poco atractivo a la vista. Segunda parte. Estaba compuesta por huesos blancos y secos. Pero los cubrió con una brillante y gruesa capa de grasa reluciente, que parecía apetitosa. Prometeo invitó a Zeus a elegir una de las dos porciones como símbolo de lo que los dioses recibirían en los sacrificios futuros. Zeus, al ver el brillante montón de grasa, eligió la segunda parte, quedándose con los huesos recubiertos de grasa, creyendo que contenía lo mejor del animal. Al darse cuenta del engaño, montó en cólera. Hay dos interpretaciones clásicas de este episodio. Zeus fue realmente engañado por la astucia de Prometeo. Zeus se dejó engañar a propósito, para tener una excusa y castigar tanto a Prometeo como a la humanidad. Esto explicaría por qué luego les quitó el fuego. La elección de Zeus no quedó sin consecuencias. Furioso por el insulto, decidió castigar a los humanos quitándoles el fuego, herramienta esencial para cocinar la carne y aprovechar el sacrificio. Este fue el inicio del declive para la humanidad en los mitos, sin fuego, sin calor, sin técnica. Hasta que Prometeo volvió a intervenir. Este momento es clave porque establece el rito del sacrificio. Desde entonces, los humanos ofrecen a los dioses los huesos y la grasa, mientras se reservan la carne. Define a Prometeo como el primero que se opone abiertamente al poder de Zeus. Marca el inicio de una cadena de castigos divinos, primero el robo del fuego, luego la creación de Pandora, y finalmente el propio castigo del titán. Este engaño también tiene un profundo simbolismo filosófico. Prometeo no solo juega con la forma, sino con la naturaleza de la percepción. Zeus se deja llevar por la apariencia, mientras que Prometeo valora el contenido real. El sacrificio se convierte en una metáfora del engaño de las apariencias, un tema que influirá en muchos pensadores griegos posteriores. También representa el conflicto eterno entre el poder y la inteligencia, entre la autoridad divina y la astucia humana. Hesíodo es la principal fuente del mito del sacrificio en su obra Teogonía, pero otros poetas y filósofos retomaron la escena para resaltar diferentes matices. En Esquilo, el Prometeo de Prometeo encadenado no menciona este engaño,
pero sí insiste en su amor por la humanidad. Platón y los filósofos estoicos ven en Prometeo una figura ética, que actúa con un propósito moral superior. En épocas modernas, se ha interpretado este episodio como una crítica a los rituales religiosos, una defensa del raciocinio frente a la autoridad, e incluso una alegoría de la ciencia y la técnica desafiando lo establecido. El engaño de los sacrificios no fue solo una broma divina, sino un acto fundacional para la humanidad y para la historia del mito. Cambió la relación entre dioses y hombres. Introdujo el conflicto entre forma y contenido, apariencia y verdad. Inició la rebelión de Prometeo, que culminaría en el robo del fuego y su castigo eterno. Es uno de los momentos más profundos del mito griego, donde el ingenio, la ética y la rebeldía se entrelazan en una historia de proporciones cósmicas. El concepto de esperanza en la mitología griega se asocia estrechamente con el mito de Pandora, la primera mujer creada por los dioses. Después de que Prometeo robó el fuego de los dioses y lo entregó a los humanos, desatando así el progreso de la humanidad, Zeus, enfadado por este acto de desobediencia, ideó un castigo para la humanidad. Como respuesta, creó a Pandora, dotada de belleza, astucia y un recipiente, una jarra, en realidad, un pitos, un tipo de ánfora grande, que ella debía guardar. El contenido de la jarra, sin embargo, tenía un oscuro secreto. Cuando Pandora abrió la jarra por curiosidad, un acto del todo humano, de ella salieron todos los males que ahora conocemos: enfermedad, dolor, sufrimiento, muerte, envidia, guerra, y demás males que asolan a la humanidad. Fue entonces cuando los humanos enfrentaron el sufrimiento y la calamidad que siempre los acompañará. Pero al final, algo quedó dentro de la jarra, la esperanza, elpis en griego. La interpretación de este último malo que queda dentro de la jarra ha sido debatida a lo largo de los siglos. En su origen, parece que la esperanza no era un don positivo, sino más bien una trampa de los dioses para mantener a los humanos vivos, pero al mismo tiempo atrapados en la ilusión. Algunos estudiosos sugieren que la esperanza es un mal mayor que el sufrimiento, ya que mantiene a los humanos en una constante expectativa y lucha, sin nunca llegar a un alivio definitivo. Sin embargo, esta interpretación ha sido matizada por siglos de reflexión filosófica, que han considerado a la esperanza como un consuelo ante el dolor y la adversidad. De hecho, en el contexto moderno, la esperanza a menudo se ve como algo esencial para la supervivencia emocional y psicológica de las personas, un sentimiento que permite seguir adelante incluso cuando todo parece perdido. Lo fascinante del mito de Prometeo es que, al dar el fuego a los humanos, les otorgó el conocimiento, pero también los expuso a la capacidad de sufrimiento. El fuego no solo es un símbolo de la civilización, sino también de las tecnologías, inventions y capacidad humana para transformar la naturaleza, pero ese conocimiento lleva consigo la posibilidad del sufrimiento, el dolor y la fatiga. Por lo tanto, Prometeo, al ser quien facilita la libertad del ser humano para crear y avanzar, también es responsable del nacimiento de los males que acompañan ese avance. La humanidad, gracias a Prometeo, obtuvo la capacidad de luchar, de aprender y de crear, pero esa capacidad viene con el peso de los desafíos que el conocimiento conlleva. Y es en este contexto donde la esperanza toma un papel crucial. A pesar de que Pandora liberó todos los males del mundo, la esperanza se quedó dentro de la jarra, una chispa que sigue latiendo en el corazón humano. Aunque Prometeo fue castigado por su acto de altruismo, el regalo de la esperanza proporcionó a la humanidad el poder de resistir frente a los obstáculos y el sufrimiento. La esperanza, por tanto, no es un simple consuelo pasivo, sino que actúa como una fuerza dinámica que motiva a las personas a continuar luchando. En un mundo donde Prometeo trajo el fuego, es decir, el conocimiento y la capacidad de transformar el mundo, la esperanza se convierte en el compañero necesario para la resiliencia humana. Sin esperanza, la humanidad se habría hundido en el desespero ante la magnitud de los males que los dioses liberaron. La esperanza permite que los humanos sigan adelante, buscando una salida a través de la lucha y el esfuerzo. Desde una perspectiva filosófica, la relación entre Prometeo, el sufrimiento y la esperanza ha sido objeto de numerosas reflexiones. Algunos pensadores, como Friedrich Nietzsche, vieron en el mito de Prometeo una representación de la lucha individual contra el poder opresivo. Para Nietzsche, Prometeo no solo representa la rebeldía, sino también la afirmación de la vida a pesar del sufrimiento inherente. La esperanza en este contexto se convierte en la fuerza que impulsa al individuo a seguir luchando por su libertad, aunque sepa que el camino estará lleno de dificultades. En la literatura y el pensamiento moderno,
Prometeo y la esperanza se han asociado con la idea de progreso. A pesar de los sufrimientos, el fuego, el conocimiento, ha permitido que los humanos transformen su destino. Este acto de desobedecer a los dioses y desafiar el orden divino puede verse como un símbolo de la búsqueda constante de un futuro mejor. La esperanza, entonces, no solo es el consuelo en el sufrimiento, sino también el motor del avance humano. En tiempos recientes, la figura de Prometeo se ha reinterpretado en muchas culturas, especialmente en el ámbito literario y cinematográfico. Películas como Prometheus, 2012, de Ridley Scott exploran la relación entre el conocimiento, la creación, la desobediencia y la esperanza en el contexto de los orígenes humanos y el encuentro con lo divino. La idea de revelar la verdad y de enfrentarse a un poder superior en busca de respuestas profundas está muy presente en la figura de Prometeo. La esperanza, en este contexto, se convierte en la fuerza que empuja a los personajes a descubrir la verdad, aunque esto implique un alto costo personal. Prometeo y la esperanza están intrínsecamente conectados en la mitología griega, ya que ambos son símbolos de los dilemas humanos fundamentales, el conocimiento, el sufrimiento y la capacidad de resistir frente a lo desconocido. Mientras que Prometeo desafía a los dioses por un bien mayor, su acto de dar el fuego abre las puertas al sufrimiento humano, pero también al desarrollo y la creación. Y, al final, es la esperanza, lo que queda de la jarra, lo que permite que la humanidad siga adelante, buscando su lugar en un mundo lleno de desafíos. La figura de Prometeo ha sido uno de los arquetipos más influyentes en la historia del pensamiento occidental, reapareciendo constantemente como símbolo del hombre que desafía límites, que busca conocimiento, y que se sacrifica por el bien de la humanidad. Su mito ha sido reinterpretado por escritores, filósofos, poetas, artistas y cineastas de todas las épocas. Esquilo o Prometeo encadenado, SV a.C. La tragedia más famosa sobre Prometeo. Aquí es retratado como un rebelde solitario, víctima de la tiranía de Zeus. Se niega a revelar un secreto que podría derribar al rey de los dioses, y es exaltado como un campeón del género humano. Este Prometeo es un precursor del mártir heroico. Hesíodo, Teogonía y Trabajos y Días, S8 a.C. En estas obras más antiguas, Prometeo es menos glorificado. Es visto como un embaucador que causa los males humanos al provocar la ira de Zeus. Aquí se introduce también el mito de Pandora como castigo por su osadía. Durante el Renacimiento y especialmente el Romanticismo, Prometeo resurge como símbolo del genio creador y del hombre rebelde contra el orden impuesto. Goethe, Prometeo, 1773. En este poema, Prometeo habla directamente a los dioses con desdén. Representa la autonomía del hombre y su capacidad para crear sin depender de divinidades. Es un himno al orgullo humano y la libertad de espíritu. Lord Byron, Prometeo, 1816. Byron convierte a Prometeo en un modelo de resistencia moral y sufrimiento noble, alguien que soporta su castigo con dignidad. Es un rebelde ético, no político. Percy Bysshe Shelley, Prometeo liberado, 1820. Una de las obras más importantes del romanticismo. Prometeo es liberado, no por la violencia, sino por el poder del amor y la compasión. Shelley reinterpreta el mito en clave utópica, como símbolo de la emancipación de la humanidad a través del conocimiento y la justicia. Mary Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo, 1818. Aquí el Dr. Frankenstein representa una versión científica de Prometeo, un hombre que desafía los límites divinos al crear vida, pero sufre las consecuencias. El subtítulo El moderno Prometeo destaca el vínculo entre el fuego mítico y el poder de la ciencia moderna. Nietzsche. En su obra El nacimiento de la tragedia, Nietzsche considera a Prometeo como una figura que representa el hombre que desafía el orden cósmico por un ideal superior. También lo asocia con la tragedia griega original, donde el héroe desafía a los dioses y paga un alto precio. Karl Marx. Marx veía en Prometeo una figura revolucionaria. Incluso incluyó una cita de Esquilo en su tesis doctoral. Odiaré a todos los dioses, porque prefiero al hombre que sufre a su cruel tiranía. Para Marx, Prometeo era un modelo del pensador radical que desafía el orden establecido. André Gide, Prometeo mal encadenado, 1899. Una versión satírica en la que Prometeo ya no es encadenado por los dioses, sino que vive prisionero de sus propios valores morales. Es una crítica al moralismo y la autocompasión. Prometheus,
2012, de Ridley Scott. Esta precuela de Alien plantea a Prometeo como metáfora de la búsqueda de los orígenes humanos. Un grupo de científicos viaja para encontrar a los ingenieros, seres que supuestamente crearon la humanidad, pero terminan desatando el caos. Al igual que el Titán, los humanos pagan un alto precio por su ambición científica. Frankenstein, muchas versiones cinematográficas. El mito sigue siendo adaptado una y otra vez, como símbolo de la ciencia descontrolada, los peligros de jugar a ser Dios, y los límites de la creación. Matrix, Blade Runner y otras películas de ciencia ficción. Aunque no mencionan a Prometeo directamente, muchos de estos films exploran el mismo dilema. ¿Qué sucede cuando el hombre, o la máquina, desafía los límites de la naturaleza y del poder divino o sistémico? Goya, Rubens, Moreau y otros artistas han pintado a Prometeo encadenado, usualmente con el águila devorándole el hígado, como imagen del dolor existencial, el castigo por la sabiduría o el precio del progreso. En el arte moderno, Prometeo se ha transformado en icono del pensamiento crítico, y aparece en murales, esculturas e ilustraciones en contextos tan diversos como la política, la educación y la ciencia. Ludwig van Beethoven, La creación de las criaturas de Prometeo, 1801. Una obra musical inspirada en el mito, usada para ballet. Refleja el optimismo ilustrado, con Prometeo como educador y civilizador. Canciones de bandas como Rammstein, Apocalíptica y The Smashing Pumpkins hacen referencias a Prometeo como símbolo de rebelión y sacrificio. En videojuegos como God of War, Assassin's Creed o Hades, aparece como personaje o referencia directa, manteniendo vivo el mito en el imaginario juvenil actual. Prometeo ha trascendido su origen mítico para convertirse en una figura universal, que encarna el poder creativo y destructivo del conocimiento, el precio del progreso y la innovación, el conflicto eterno entre libertad e imposición divina o sistémica, el sufrimiento heroico por una causa superior. Por eso, en cada época, el mito de Prometeo se reinventa, adaptándose a los dilemas humanos contemporáneos. Ya sea en ciencia, arte, política o filosofía, Prometeo sigue ardiendo con la llama que robó. Prometeo no es solo un personaje mitológico, es un símbolo eterno del espíritu humano. A través de su historia, los antiguos griegos nos dejaron una reflexión profunda sobre los límites del poder, la desobediencia justa y el sacrificio en nombre del progreso. En una era dominada por dioses que exigían obediencia ciega, Prometeo fue el primero en rebelarse por una causa altruista. No lo hizo por orgullo ni por venganza, sino por amor y compasión hacia la humanidad, una especie débil y recién nacida, condenada por los dioses a la oscuridad y la ignorancia. Al entregar el fuego, no solo dio calor y luz, dio conocimiento, técnica, civilización y libre albedrío. Pero ese regalo tuvo un precio. El castigo de Prometeo nos recuerda que toda gran transformación conlleva sufrimiento. Él eligió soportar una tortura eterna antes que ver a los humanos condenados a la ignorancia. Como tal, Prometeo encarna la figura del héroe trágico, aquel que sacrifica su libertad por el bien de muchos. Su historia resuena en las luchas modernas por la ciencia, los derechos humanos y la libertad de pensamiento. Y es que Prometeo es también el arquetipo del creador que desafía los límites, del inventor, del artista, del científico que se atreve a descubrir lo prohibido, del revolucionario que paga un precio por oponerse al sistema. Por eso ha sido reinterpretado tantas veces, desde el romanticismo hasta la ciencia ficción, desde las artes hasta la filosofía. En el fondo, Prometeo nos invita a reflexionar sobre quién tiene el derecho de gobernar el conocimiento, quién decide qué es peligroso o sagrado, y si el progreso humano puede o debe estar limitado por el miedo de los poderosos. Así, su fuego no fue solo físico, sino el fuego interior de la curiosidad, la razón y la esperanza, que sigue ardiendo en cada ser humano dispuesto a cuestionar, a aprender y a construir un futuro mejor, incluso en medio de la oscuridad. Porque mientras ese fuego siga encendido, Prometeo vive en nosotros.